Hola mis queridos amigos, hoy voy a hablar un poco de un tema que tocamos los otros días que tiene que ver con virtudes y defectos, luces y sombras. Bueno, obviamente se dice que son las dos caras de la misma moneda, ya que no puede haber una sin la otra. Para que haya luz tiene que haber sombra. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en nuestro aspecto luminoso? Por ejemplo, la energía radiante del sol, decimos que estamos vibrando con nuestras virtudes, es cuando somos virtuosos. ¿Y qué pasa cuando estamos conectados con nuestro lado sombra? Estamos justamente no manifestando las virtudes, sino todo lo contrario, que son nuestros apegos, nuestros miedos, nuestra ignorancia y nuestras limitaciones. Obviamente a nadie le gusta mostrar todo esto, por eso es lo que proyectamos en las situaciones o en las personas que nos rodean. Para saber cómo estamos en relación a esto, podemos hacernos preguntas tan simples como ¿cómo estamos en nuestras relaciones? Si tenemos relaciones libres, relaciones radiantes, donde nos mostramos tal como somos, donde somos directos, sinceros, afectivos y luminosos, o por el contrario tenemos relaciones tóxicas de posesividad, celos, miedos, apegos, etc. Entonces, cómo están tus relaciones hablará con cómo está tu propia vida, cómo está tu propia relación contigo mismo. Y esto es muy interesante porque la única relación que debería importarnos, porque la única relación que vamos a sostener hasta nuestra muerte justamente es con nosotros mismos. Los demás son espejos, los demás van a mostrar aquello que venimos a trabajar, que necesitamos aprender, que necesitamos transformar a partir de las lecciones que nos brindan en las bendiciones que luego serán en el aprendizaje y el autoconocimiento de nosotros mismos. Siempre decimos que la realidad es una y va a depender de cómo es el observador, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, digo que es un día hermoso, voy a tener razón. Y si el otro dice que es un día horrible, va a tener razón. ¿Por qué? Porque cada uno lo mira desde su propia mirada y nadie es quien para negarle a el otro la mirada de su realidad, ¿no? Para saber entonces quiénes son nuestros maestros, de quién podemos aprender, es interesante reconocer a aquellas personas que nos irritan, aquellas personas que nos molestan. Estas personas son las que nos van a ayudar a conocer ese lado sombra de nosotros y a poder trabajar en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, si somos personas que somos fácilmente irascibles, nos enojamos, entramos en ira, en cólera, con facilidad, si lo contrario a la ira tiene que ver justamente con la paz, ¿no? Por ejemplo, acá hay una carta que podría manifestar, ¿cierto? Por ejemplo, en la carta de la torre podemos ver el estallido, la ira, ¿no? Ese rayo que entra y colapsa, que es nuestra propia energía que colapsa esto que es nuestra paz y serenidad. Entonces, si ambas son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Aquello que tiene ira contiene en sí la paz, contiene en sí la serenidad. Manifiesto mucha ira, mucho enojo y lo que estoy guardando, reprimiendo o ocultando es la serenidad que también está contenida dentro de mí, ¿cierto? Si nos preguntamos qué te provoca, qué te saca de quicio, bueno, ahí estamos mostrando también aquello que necesitamos trabajar, aquello que es el ideal que necesitamos alcanzar, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me provoca o me saca de mi paz interior, por ejemplo, en este arcano, las personas viejas, las personas mayores, las personas que son más lentas que yo, que van a otro ritmo. El problema no son estas personas, ya que esta es su cualidad y ellos se aceptarán tal cual son. El problema es mío, que vivo acelerado, y entonces no tolero a las personas que no van a mi propio ritmo. Una vez que tomo conciencia de esto, ¿no? De mi parte de aceleración, vivir deprisa, otra vez es no contener la paz, otra vez es no tener esa serenidad que necesito para no solo disfrutar del día a día, sino aprender a
que cada cosa tiene su propio ritmo y que cada cosa tiene su propio ciclo, ¿cierto? Entonces vivo en un mundo acelerado, vivo en un mundo caótico y todo eso que no entra en ello es lo que a mí me provoca y me saca de mi paz, me saca de mi clima, ¿cierto? Pero de verdad el problema es mío y el que necesita entrar en modo serenidad y aceptación soy yo mismo, no las personas que son más lentas que yo, mayores que yo o que van a un ritmo diferente al mío. Amar al otro como a mí mismo. ¿Qué implica esto? Que primero me tengo que amar, primero me tengo que reconocer como esa persona única y especial con mis defectos y virtudes, amarme y aceptarme en ese sentido. Pero ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es el lado del ego de esta situación? El narcisismo, amarme a mí más que a cualquier otra persona, ¿no? Entonces encontrar ese sano equilibrio y para amar al otro primero amarme y aceptarme. De esta manera voy a poder amar sanamente al otro y no por el contrario, si yo no me valoro, no me respeto, amo más al otro que a mí mismo, ¿no? Entonces encontrar las dos facetas en una misma carta, la cualidad, no caer en el narcisismo, amarme a mí más que a nadie en el mundo, pero tampoco caer en la desvalorización de amar más a otros y proyectar ese ideal de amor y belleza en el otro porque no me valorizo, no me amo, no me respeto. ¿Y qué voy a lograr con esto? Atraer vínculos, como decíamos antes, relaciones tóxicas de abuso, porque si yo mismo no me amo, lo que voy a atraer es personas que me hagan sentir de esta manera, que no merezco, que no valgo, y esa es una afirmación de eso mismo que yo supongo de mí, ¿no? Entonces, luz y sombra de una misma moneda, voy a traer relaciones tóxicas tantas veces hasta que sea suficiente, hasta que diga, hasta acá llego, no tolero más la falta de respeto, abuso o excesos y empiezo a darme cuenta de que soy una persona valiosa que merece ser amada, empezando siempre por uno mismo, ¿no? Entonces, otro arquetipo, por ejemplo, que podemos ver acá, ¿no? La nutridora, la cuidadora. Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Como una virtud, acá tenemos personas que saben cuidar de los demás, que saben dar aquello que los otros creen que necesitan, esa cualidad maternal, ese compromiso afectivo, esa compañía en los momentos difíciles. Pero ¿qué pasa cuando caigo en un exceso de esto, ¿no? Amo y cuido en exceso a los demás porque de verdad lo que necesito es que me admiren y me valoren por eso, y entonces empiezo a meterme aún donde nadie me llama, pensando que las personas me necesitan y que soy la única que puede dar aquello que yo creo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, una cualidad, una virtud que se puede tornar fácilmente en defecto cuando no sé cómo manejarlo. Y esto tiene que ver con mi propia desvalorización y otra vez mis propias carencias, en este caso afectivas. Doy y doy en exceso porque necesito de esa manera ser admirado y querido, ¿no? Entonces cualquier arquetipo que tomemos vamos a poder ver que maneja, sobre todo cuando está en su lado sombra, nos muestra los traumas, los conflictos, los miedos no sanados. Entonces la pregunta siempre va a ser ¿cómo nos queremos? ¿Cómo nos respetamos? Por ejemplo, estamos hablando de vínculos afectivos, pero ¿qué pasa si hablamos del dinero, ¿no? Acá hay una carta, un arquetipo, la carta La Rueda de la Fortuna, que nos habla del azar, de la buena suerte, pero también de la economía, la fortuna, ¿no? Bueno, si yo vivo en carencias, si vivo en limitaciones, la pregunta es ¿qué relación tengo con el dinero? ¿Qué me dijeron a mí que es el dinero? Porque si tengo creencias erróneas de que el dinero trae la infelicidad, que el dinero trae mala suerte, que el dinero separa a las personas, que el dinero no hace felices a las personas porque las personas sacan su peor parte, como el diablito, que es nuestra carta del materialismo, bueno, obviamente voy a tener que sanar ese vínculo que tengo para creerme afortunado y de esta manera atraer la abundancia, ¿no? Si yo vibro el dinero como un medio, una energía con la cual logro dignidad, con la cual doy
algo bueno de mí por lo que soy compensado. Ese es un vínculo sano con el tema, con relación al dinero. Todo lo contrario es que cuando creo que es el dinero el que me provee la felicidad, es el dinero el que compra mi bienestar, ¿no? Entonces lo interesante es cómo veo al otro, porque como veo al otro es como yo mismo me manifiesto, es como yo mismo me muestro, ¿cierto? Entonces si veo que, por ejemplo, la carta del loco, ¿no? Dependiendo de cómo me veo yo a mí mismo, con el espíritu de libertad, inocencia, disfrute, entonces esta carta no me va a parecer para nada un defecto, no voy a ver a ningún loco, sino una persona que sabe disfrutar del aquí y ahora. Ahora, si aparece la energía de la persona irresponsable, despreocupada, que no ve ni siquiera el abismo en el que va a caer, implica que yo veo negativamente esto que puede ser una virtud, y yo lo veo desde mi ego, lo veo como un defecto de persona poco seria, persona poco responsable, cuando lo único que hace es ser feliz con ella misma y vivir la vida fluidamente. Los defectos y virtudes podemos, por ejemplo, hablar de soberbia. El defecto de la soberbia, que en sí conlleva la humildad, ¿no? Entonces cualquiera de los arquetipos que tomemos, ¿cierto? Cualquiera puede reflejar la soberbia. En este caso, la soberbia en la apariencia, ¿no? La soberbia por lo que tengo antes que por lo que soy, ¿cierto? Acá también podemos ver soberbia, arrogancia, si se manifiesta como una persona con aires de superioridad. Acá también podemos ver soberbia y arrogancia intelectual, dogmática, con sus principios, con sus creencias que trata de imponer a los demás. Pero en el lado contrario, si aprendo que todo acto de soberbia conlleva la humildad, puedo transmutarlo en ese sentido positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tengo luz y sombra? Acá tenemos dos energías, ¿no? La fe, la conexión con Dios, y el diablo, o sea, luz y sombra de lo que tiene que ver con las creencias y la fe. Bueno, es interesante que si nuestro Papa, nuestro sacerdote, nos avisa, ¿no?, de caer en las tentaciones del diablo, y desde la mirada del diablo, el diablo puede ver la corrupción en el sistema de creencias del Papa, ¿no? Estamos fluyendo, estamos vibrando en los dos platillos de una misma balanza, ¿cierto? Entonces, el lado luminoso del diablo es ese momento de empoderarnos para saber poner límites claros para que no haya excesos ni abusos de ningún tipo de autoridad, de ninguna persona que tenga una jerarquía que cree que está por encima de nosotros. Y el momento de luz del Papa es justamente conectar con ese sentido de fe y de algo superior que nos cuide y nos protege, cuando el diablo nos dice que estamos solos y que no tenemos a nadie. Bueno, luz y sombra de una misma situación. ¿Qué pasa si tenemos envidia? Y esa envidia se puede tornar en caridad, ¿no? Por ejemplo, en cualquiera de las mismas cartas, si yo tengo esta persona que es vanidosa, va a envidiar a aquella mujer que tiene un ropaje más lindo que el de ella, que tiene una vida mejor, una casa mejor, los hijos mejores o lo que fuera, y ahí se proyecta la envidia. Del mismo modo, cuando tenemos, por ejemplo, la avaricia, y tornarla en generosidad, ¿no? Si hay una carta por ahí que, si me detengo ahora a buscarla, tiene que ver con el acumulador, ¿cierto? Nuestro 4 de oros para los que conocen los arcanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la avaricia? Bueno, ¿quién sufre de avaricia? Obviamente personas que han perdido, que tienen carencias, entonces ahora temen, acá lo vemos, ¿no? Temen el compartir. Soy avaro porque experimenté, tuve carencias, entonces ahora mis miedos a las carencias hacen que me vuelva avaro. Pero bueno, obviamente que si trabajo en eso, voy a conectar con la generosidad, sabiendo que por muy avaro que sea, por mucho que quiera controlar una situación o por mucho que quiera retener, no escapo
a ese momento, bueno, acá ven detrás la muerte, ¿no? Como diciendo, disfruta el momento porque nunca sabemos cuándo viene este momento de pérdida y aún pérdida de la vida, ¿no? O sea que por mucho que ahorre, por muy avaro que sea, bueno, ¿de qué me sirve todo esto si cuando me vaya al otro mundo no lo voy a disfrutar? Entonces, transformar la avaricia en generosidad, que es nuestra carta del 6 de oros, ¿no? Transformar un defecto en virtud, siempre sabiendo que no hay que tener miedo a la pérdida y que cuanto más doy, más recibo por la ley de correspondencia, ¿no? Entonces pasar de las carencias a las abundancias, como lo muestra esta carta, pasar de la avaricia, a ver si encuentro nuestra carta de la generosidad, acá está, ¿cierto? Nuestra carta de la generosidad, entonces transmutar todos los defectos en virtudes, ¿no? Saber entonces que si tengo el don de la templanza, a ver dónde se nos perdió ahora en nuestra carta de la templanza, si tengo el don de la templanza, ¿no? La misma templanza conlleva la gula, el defecto, el lado sombra de la templanza, que es la moderación, la prudencia, es la gula. Y entonces puedo ser muy contemplativo con ciertas situaciones, pero cuando el ego me avasalla y cuando las situaciones difíciles de la vida me superan, bueno, el lado en el que puedo caer, el defecto, es la gula. Y entonces muchas veces pasa, ¿no?, que después de muchas carencias, de hacer muchas dietas muy estrictas, muy limitantes, caemos en la tentación y en el deseo de esos permitidos y luego no tenemos control sobre ellos, ¿no? Lo mismo pasa con la castidad. La castidad en sí encierra la lujuria, ¿no? Como decíamos, la pereza y la diligencia. Personas que son perezosas conllevan en sí la virtud de ser diligentes en el momento en que toman conciencia y se activan. Entonces, ¿cuál es la situación? Entender que todas las personas que nos perturban, todas las situaciones que nos perturban son nuestros maestros. Asumir, enfrentar, hacernos cargo, no juzgar, no criticar, no culpar, perdonarse y saber que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros mismos. No es la idea de querer cambiar al otro, sino todo cambio siempre ocurre e inicia desde uno, desde el yo soy, el yo puedo, yo me acepto tal como soy y todo es perfecto en mi mundo porque yo soy perfecto así tal cual soy.